Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante y fundamental porque a pesar de que yo sé que usted en su casa sabe mucho de este tema, es importante hablar de hechos específicos para que la próxima vez que uno hable o critique del ejército, uno tenga instrumentos e insumos para decir por qué creemos que la doctrina militar tiene que cambiar y que acá se tienen que pagar los crímenes que ha hecho el Estado. Porque no es posible que estén hechos para defender a la gente pero terminen lacerando a la gente. Y lo peor es que es por intereses de muy pocos. Los mal llamados falsos positivos fueron una estrategia del ejército para mostrarle a la opinión pública que estaban ganando la batalla contra la guerrilla, pero eso no es tan cierto porque en esa pelea que se cuenta a punta de muertos, lo que hicieron fue que pagaran inocentes que nada tenían que ver con el conflicto y nos vendieron una idea de que el ejército era el salvador de la patria, pero la realidad es que también fueron actores principales de un conflicto, igual que la guerrilla, igual que los paramilitares, pues el ejército también está metido en eso. Y este tema es importante porque me voy a centrar solo en un informe que entregaron varias organizaciones de derechos humanos en la JEP hace poquito. Y este informe habla sobre la cuarta brigada del ejército, que a su mando estaban varios batallones del ejército que ocasionaron un par de problemas que obviamente vamos a comentar acá. Según el Ministerio de Defensa colombiano, entre 2002 y 2003 el ejército dio de baja a 4.132 personas y la cuarta brigada del ejército se destacó por ser una de las mejores, una de las que más bajas presentaba. Incluso a esta brigada se le dio dinero del Plan Colombia con Pastrana y de la seguridad democrática de nuestro querido y amado Uribe. En este documento que entregaron las organizaciones de derechos humanos a la JEP se habla de 111 casos, de los cuales asesinaron a 232 civiles desarmados. Estos asesinatos los habrían cometido militares adscritos a los 12 batallones que hacen parte de la cuarta brigada. Lo más denso de todo esto es que esa brigada era la encargada de proteger dos departamentos sumamente importantes en Colombia, y es el Chocó y Antioquia, entre 2002 y 2003. Lo grave de esta brigada es que ejecutaron el 21,8% de las ejecuciones extrajudiciales de todo el país. El 21%, eso es un montón de gente. Por eso, en 2017 fue que empezó el declive de esta brigada, porque resulta que los campesinos, porque iban a zonas rurales, empezaron a notar que a sus hijos los estaban desapareciendo, los estaban asesinando y además los estaban pasando como guerrilleros. Empezaron a prender las alarmas y es por eso que a 2015 hicieron todo este informe detallado, escuchando a las víctimas y reconstruyendo la memoria histórica para saber qué era lo que había hecho esta brigada. Y según el documento, al parecer no solo iban a las zonas rurales, sino que también llegaban a las ciudades por los jóvenes y luego los acusaban de ser milicianos de cualquier guerrilla y con esa excusa por supuesto lo presentaban como una baja en combate cuando en realidad eran pelados que andaban por ahí. A 2 años de haber instaurado la seguridad democrática de la que Uribe saca pecho todo el tiempo, fueron ejecutados 59 civiles solo de la cuarta brigada. Esto pasaba cuando en ese momento el que dirigía todo esto era Mario Montoya. Ustedes recordarán a Mario Montoya como el ex general de Uribe, metido en por supuesto falsos positivos, y además el tipo ahorita está compareciendo ante la JEP. Resulta que esta gente, o sea los altos mandos del ejército, hacían una especie de top 10 donde la brigada que ganaba era la que más bajas tenía. Por supuesto que eso activaba las ganas del ejército de buscar gente para matar. Según esta investigación, 232 civiles fueron presentados como bajas en combate, 20 eran mujeres y 195 eran hombres. Y una de las cosas que más le pone la piel de gallina a uno es que dentro de esa investigación hablan de que al menos 40 jóvenes fueron ejecutados a manos del ejército y 32 víctimas aún se encuentran sin identificar. Uno de los casos que leí que me pareció más escabroso es el de Erika Viviana, de 13 años, y su amiga Daisy, de 16 años. Resulta que a estas chicas el 9 de marzo del 2002 las invitaron a una fiesta en el municipio de San Rafael. Quien las iba a llevar hasta la fiesta era Parminio de Jesús Usme, ex paramilitar del bloque Metro en Antioquia y por supuesto integrante de las AUC. Este señor iba en una volqueta. Después de recogerla se fue a recoger 3 personas más: Nelson, de 21 años, Jairo, de 25 años y Giovanni, de 19. Resulta que cuando todos iban en la volqueta llegaron hasta un puente que se llama Las Balsas. En ese puente había un grupo de hombres del ejército y lo que hicieron fue disparar indiscriminadamente en contra del vehículo y asesinaron a todas las personas que iban dentro de esa volqueta, excepto a Parminio.
Años después, en Justicia y Paz, Parmenio, el paramilitar, dijo que evidentemente ellos eran solo civiles y que por supuesto el ejército tenía complicidad con el paramilitarismo, que eso no es un secreto para nadie. De 2002 a 2007, la Cuarta Brigada se mantuvo en el primer lugar de bajas, y esas bajas referían obviamente a ejecuciones extrajudiciales. Vean, lo más complejo de todo esto es que este problema aumentó cuando se empezó a implementar la seguridad democrática en el 2002. Tuvo un aumento de esas ejecuciones extrajudiciales en 138%, siendo Antioquia el 26,15% del total de todas las ejecuciones extrajudiciales. El ejército tenía dos tácticas. La primera era escoger la persona a la cual la iban a hacer pasar por guerrillero, entonces usted y usted. Y la segunda era que el ejército ofrecía trabajo y buena vida para la gente, oportunidades laborales, porque casualmente se iban a casas de campesinos, donde obviamente la situación económica no era tan buena, y se los llevaban, y cuando los tenían ya muy retirados los asesinaban. El famosísimo PNI, es decir, persona no identificada. Esto fue lo que hicieron con los hijos de las madres de Soacha. También hay otro caso que me parece escabroso y también lo quiero contar, y es el de John Alexander. Resulta que él estaba en una fiesta con sus amigos en la comuna 7 de Medellín, cuando de repente llegaron unos militares a pedir cédulas. Se llevaron a todos los jóvenes, a sus amigos los soltaron por ahí, y a él, a John, se lo llevaron a un lugar donde estaba desolado y básicamente lo ejecutaron. Luego le pusieron un traje de guerrillero, lo llenaron de armas para decir que obviamente él era guerrillero, y después de eso lo pasaron como una persona que no estaba identificada, y eso hacía más difícil que las familias pudieran saber qué había pasado con sus hijos, porque eso fue lo que hizo el ejército. Durante esta investigación dicen que al menos el ejército hizo esto con 115 personas más. Y es que así de 2002 a 2004 también registraron un montón de muertes en combate, diciendo que ellos eran los putas y que estaban haciendo pues lo mejor por este país. Según las organizaciones de derechos humanos, incluso la ONU, dicen que esta época fue la más tétrica para Antioquia y se vivió literalmente un año de terror. Además, aumentó la violación de derechos humanos en ese territorio, como ya lo he estado contando en este video. Ahora bien, esto solo es un pedazo pequeño de todo el informe. El informe es sumamente detallado, hay un montón de anécdotas, hay un montón de historias, un montón de cosas detalladas de justicia y paz. Y yo le digo, esta investigación realmente solo demuestra la incapacidad que ha tenido el gobierno para decirnos quién dio la orden de todo esto, quién es el responsable de todo el tema de la seguridad democrática, quién empoderó tanto al ejército para que hubiesen pasado por encima de mucha gente, para que lo hubieran pasado por encima incluso a la Constitución, haciendo lo que se les daba la gana, porque esta guerra solo se gana con muertos. Así fue como le dijeron a su mamá, a su papá, a sus abuelos y a sus tíos que habían ganado la batalla y que Uribe había traído la seguridad al país a punta de muertos. El ejército y los paramilitares le hicieron una campaña preciosa a Uribe porque lo vendieron como el salvador de la patria. La realidad es que nunca han querido contar historias como la de John, como la de Daisy, no han querido contar esas historias porque no les conviene. Y por eso además no quieren la JEP, porque no les interesa que se sepa qué pasó con los actores principales. Y ya para finalizar, así borren, tachen y quieran prohibir el mural de quien dio la orden, nosotros lo tenemos en nuestra mente, no olvidamos y seguimos investigando para saber qué fue lo que pasó hace muchos años, porque ustedes no nos quieren contar eso. Y hasta que no nos respondan quién dio la orden, no vamos a dejar de hablar. Muchísimas gracias.